So, bueno, buenas tardes a todos los asistentes, a todos los aquí presentes. Pues con el gusto aquí de escuchar a nuestra queridísima Selene, Mayra Selene Lamas, quien está ahorita trabajando con nosotros aquí en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, realizando una estancia postdoctoral del CONACYT. Y pues la verdad es un enorme placer para mí porque he trabajado de manera muy cercana con ella y pues conozco de su profesionalismo y de su responsabilidad. Y pues hoy nos viene a platicar un poquito de su investigación. Me gustaría mucho nada más leerles un poquito de la semblanza de lo mucho que ha estado realizando Selene en estos últimos años. Y bueno, pues ella es doctora y maestra en ciencia política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y como les mencionaba, pues ahora actualmente es becaria del programa de estancias postdoctorales por México del CONACYT en nuestra unidad académica. Durante 10 años ella se dedicó principalmente al periodismo en diversos medios de comunicación y pues en el último lustro se ha dedicado al trabajo académico de manera muy responsable y de manera muy profesional, particularmente en líneas de investigación relacionadas con el empleo, el desarrollo tecnológico y pues ya en este último tiempo sobre trabajos dedicados de plataformas digitales. Talene, pues un gusto tenerte con nosotros. La verdad, el gusto también es mío porque comparto contigo pues, muchas cosas. Y bueno, pues tenemos de 20 a 25 minutos para que nos puedas charlar un poco, posterior al cual los asistentes pudieran hacer algún tipo de pregunta o comentario relacionado al mismo. Selene, pues ahora sí que el cuarto es tuyo y estamos aquí para escucharte. Muchas gracias. Vida. Gracias. Pues, contigo, como mi asesora en la estancia postdoctoral, la doctora Mónica Martínez, apoyo que brinda y a la Unidad Académica de Desarrollo en general por haberme asistido para esta estancia postdoctoral. Bueno, pues hoy yo les voy a hablar acerca de los avances a del trabajo en plataformas digitales en México a propósito de la coyuntura de estos días y estas semanas se está discutiendo una reforma que se propone regular el trabajo en plataformas digitales en México de una forma pues más muy completa y de una forma también densa. Entonces, esta conferencia la armé a propósito para exponerlo referente a este tema con varios insumos de otros trabajos que estoy haciendo en la estancia postdoctoral, que tiene como objetivo principal identificar el nivel de acción colectiva que hay precisamente en los conductores de plataformas en Zacatecas, con el objetivo de obtener derechos laborales. Pues bueno, sin más, doy comienzo. Antes que nada, pues nos podemos preguntar qué son las plataformas digitales de trabajo. Las actualmente convivimos ya, o vivimos, asistimos a una época de desarrollo tecnológico que ya prácticamente nuestro mundo, nuestros días están marcados por el uso de plataformas de distintos tipos, ¿no? Las plataformas digitales de trabajo específicamente son las aplicaciones o apps móviles con geolocalización en las que el trabajo se asigna a individuos situados en zonas geográficas específicas. Esto de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Aquí ponemos algunas de las plataformas más comunes en el país, algunas de traslado de personas, otras de entrega. Una de estas sería InDrive, otra InDrive rusa, Bolt, que es de Estonia, es de traslado de personas. Didi, pues de traslado de personas y también de entregas, Cabify española, Uber norteamericana y Rappi, esta es colombiana. En Zacatecas, las principales de estas que tenemos aquí, pues las que se usan más comúnmente son Didi, Uber, Rappi y esas tres. Cabe destacar que InDrive y Bolt estuvieron en
Zacatecas, pero no pudieron con el monopolio que ya tenían estas tres plataformas en el mercado zacatecano, que pues es muy chiquito, entonces no alcanzó para todos, por ahí en algo así, los conductores nos narraron de la presencia de estas plataformas que no tuvieron éxito en el mercado debido al monopolio. Bueno, ¿por qué es necesario regular las plataformas digitales de trabajo? Aquí es importante precisar que las plataformas digitales de trabajo han hecho un esfuerzo impresionante por hacerse presentar como empresas proveedoras de servicios de tecnología, es decir, no como empresas de transporte con relaciones de trabajo. Eh, por ello, en varios países, incluido México, pues se ha tenido que luchar arduamente para identificar, o más bien probar, que estas plataformas sí establecen relaciones de trabajo entre las personas que trabajan con ellas, ya sean repartidores o conductores. Si fueran simples empresas proveedoras de servicios de tecnología, pues serían como Spotify o Amazon Prime o Netflix. Esas sí proveen realmente solo servicios de tecnología, pero estas otras no, estas eh, establecen relaciones laborales. Bueno, y ya acercándonos a la presencia de las plataformas en México, pues tenemos a las tres principales, como mencionaba, que no solo tienen el monopolio en Zacatecas, sino prácticamente en todo el país. Tenemos a Uber, que arribó a México en 2013, ya tiene 11 años prácticamente. Actualmente tiene un mercado de 200,000, perdón, una plantilla de 200,000 repartidores y conductores. Y también es importante señalar que México es uno de los mercados más importantes del mundo para esa empresa. Entonces, pues para ellos salirse del país no es tan fácil, de tal manera que también es uno de los que ha dado más pelea para no ser regulado. Didi llegó al país en China, llegó al país en 2018 y actualmente aglutina 300 y repartidores. Y finalmente tenemos a Rappi, que se estableció en México en 2016 y tiene 300,000 repartidores registrados. Esta solo tiene servicio de entregas, no de traslado de personas. Muy bien, ahora ya entrando en materia de regulación, hay que precisar que en México se ha tratado de o se han establecido iniciativas de tres tipos, o se han presentado iniciativas de regulación de tres tipos de 2015 a 2024. La primera plataforma que llegó al país fue Uber, y fue en 2013, pero la primera iniciativa enfocada a regularlo, la presencia de las plataformas fue hasta 2015, precisamente con Uber, y fue de orden administrativo. Estas reformas se han tratado de hacer en los ámbitos administrativos, fiscal y laboral. Eh, un importante número de reformas ha sido de orden administrativo. Estas reformas han tratado de establecer tarifas y la tarjeta como única forma de pago, que los conductores y repartidores usan identificación vigente, que los socios porten holograma, emblema o distintivos para ser identificados por la autoridad, y también han tratado de derogar artículos que prohíban el uso de vehículos privados para el transporte de pasajeros. Cabe destacar que estas reformas han tenido mucho el objetivo de atenuar la inconformidad que propició la introducción de plataformas no reguladas de transporte al mercado antes controlado por la industria del taxi. En México, la llegada de plataformas precisamente como Uber, como Didi, pues generó una inconformidad tremenda en los taxistas. ¿Por qué? Porque lo tomaron como una competencia desleal, mientras que los taxistas están sujetos a una regulación importante por parte del Estado. Uber llegó de un día para otro sin necesidad de cumplir absolutamente ningún requisito que, por ejemplo, cumplen los taxistas.
y se podrá decir que pues eso no es una empresa, pero es importante señalar que es una empresa, o sea, debe de apegarse a las leyes y a las normatividades que tienen las empresas. Las entidades donde se han aplicado o se realizaron, más bien donde se aprobaron reformas de orden administrativo, pues son varias. Algunas de ellas son Aguascalientes, las dos Baja California, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo. Zacatecas también tuvo su iniciativa, su intento de ley, porque no se concretó, solo fue una iniciativa de orden administrativo que presentó Giovanna Bañuelos en 2018 precisamente para tratar de equilibrar la competencia entre los taxistas que hacían manifestaciones recurrentemente en aquellos entonces como inconformidad por la competencia desleal a la que estaban con Uber. Aquí déjenme les platico de estos estados marcados en rojo. Estos estados han tenido un tipo de regulación bastante interesante. En todos, como les platico, en todos los estados, un problema fue la competencia desleal con los taxistas. Entonces, en estos estados, para equilibrar más o menos esa situación, la plataforma, en este caso estoy hablando de Uber, aceptó que los taxistas o que buena parte de los taxistas se incorporaran para prestar el servicio a través de la plataforma. Es decir, ustedes pueden pedir, por ejemplo, en Oaxaca, que creo es donde aún se conserva vigente, pueden pedir a través de Uber un automóvil y ahí les señala si quieren un taxi o si quieren un automóvil particular. También es importante destacar que Uber y las otras plataformas, particularmente Uber, que ha sido la que más pelea ha dado, pues no se iba a quedar de brazos cruzados ante las iniciativas de reforma que se estaban aprobando para regular. Logró entrar y logró quedarse en varios de estos estados que les mencionaba gracias a amparos judiciales que echaron abajo los requisitos que se les habían impuesto a través de las leyes administrativas que fueron aprobadas. En Quintana Roo es un eh, caso pues destacadísimo. Como todos sabemos, pues es uno de los lugares turísticos, el destino turístico casi más importante del país. Entonces, la pelea ahí entre taxistas y Uberes pues ha sido encarnizada. Ahí la pelea sigue todavía. Tanto que se han aprobado y se han derogado leyes desde 2017 hasta 2023. Ahí han interpuesto amparos tanto los taxistas como los Uberes, de modo que a veces se aprueba una iniciativa que favorece a unos, pero a través de amparos la derogan para que se pueda aprobar otra que favorece a los otros, a la parte antagónica. Total que ahí la pelea continúa. En Jalisco también en 2017 se otorgó un amparo para que Uber operara, porque se había aprobado una ley que prohibía a Uber, por ejemplo, operar en sitios, en lugares cerca de sitios de taxi. Entonces, pues a la empresa no le gustó y se puso un amparo que le aprobaron, que le otorgó el Poder Judicial para operar sin este tipo de restricción. En Guanajuato sucedió lo mismo, en Veracruz para que entrara a determinadas ciudades, en Chihuahua para que operara sin restricciones, en Durango igual, en Yucatán igual, en Chiapas eh, lo mismo. Esto es destacado, esto se aprobó apenas recientemente. Chiapas fue uno de los estados que más resistió el ingreso de las plataformas, tanto que apenas este año se aprobó a través de un amparo
o se autorizó su entrada a través de un amparo judicial. Oaxaca, pues también ya sabemos, es uno de los estados del país más combativos. Ahí también ganaron un amparo los de Uber, pero también fue uno de los estados donde el gobierno estatal dio más batalla, al grado de que se logró este convenio que les platicaba. De modo que los taxis fueran incorporados también a la plataforma. En Puebla también Uber ganó un amparo para que no le pusieran un tope de tarifas. Esto había sido muy controversial. Ya ven que Uber, cuando hay mucho tráfico o hay situaciones difíciles climáticas, por ejemplo, aumenta sus tarifas. Entonces en Puebla trataron de imponer topes. Sin embargo, Uber ganó el amparo para que se retiraran esos topes. En Baja California, Uber fue multado porque no había una legislación que le permitiera la operación. Sin embargo, también se ampararon e hicieron que les regresaran esas multas. En Aguascalientes igual, ahí se había prohibido cobrar en efectivo, eso como una forma pues, de dejarle como una parte del trabajo a los taxis. Sin embargo, pues a través del amparo también derribaron la ley. Y bueno, ahora vienen las iniciativas de regulación de orden fiscal. La primera de este tipo de iniciativas que se aprobó fue en la Ciudad de México en el 2015. En ese entonces, a través de la Ley de Movilidad y Transporte, se aprobó lo que se llamó un fondo para el taxi, la movilidad y el peatón, que consistía en cobrar 1.5 de cada viaje a la plataforma. Ahí, así es importante señalar que el porcentaje de impuesto tenía que pagarlo la plataforma, no los conductores o los repartidores. Esta ley se tuvo que aprobar por el fuerte combate que había entre los taxistas y los Ubers. Incluso ahí llegaron a paralizar la ciudad, igual que en Quintana Roo también fue uno de de las latitudes y los lugares donde se dio la batalla más fuerte. Aquí pues es importante decir que aunque se aprobó este impuesto para Uber, pues el pago de los taxistas seguía siendo muy fuerte en relación con Uber, que solo tenía que pagar ese impuesto de 1.5, mientras que los taxistas tenían que pagar tenencia, tarjetón, taxímetro, verificación, etcétera, etcétera. Además, se estableció como requisito que Uber tenía que tener unidades de mínimo, con un valor mínimo de 200,000 pesos, unidades de automóviles. Este fondo para el taxi se supone que estuvo vigente como 3 años, se empezó a aplicar en 2016, 2017 y se derogó en 2020. Ahí hubo fuertes críticas también porque no se cobró a través de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, sino que se contrataron bancos, creo que Banorte, Interacciones, no recuerdo cuáles fueron exactamente, pero se manejó con poca transparencia, debieron de haber entregado 300 millones al gobierno estatal en 2020, que se derogó, pero solo entregaron 100, nunca supo el resto, dónde quedó el resto del la siguiente iniciativa de regulación de orden fiscal fue la miscelánea fiscal del 2020, que se aprobó en el paquete de ingresos de la Federación de 2010 a finales del 2019. Desde entonces se impuso un cobro del 2 al 8% del ISR, del 16% se iba a eh, los repartidores y a los conductores. La empresa sigue librada hasta el momento. Quien paga los impuestos en México son los usuarios, es decir, conductores y repartidores. En Ciudad de México, cuando se derogó esta ley de 2015,
En 2022, precisamente la Presidenta de la República volvió a presentar otra iniciativa para que se cobrara un impuesto del 2%, pero solo a las apps de reparto. Y se estipuló en el Código Fiscal que sería intransferible a trabajadores y consumidores. Eso obviamente causó una reacción inmediata y Uber presentó un amparo. Igualmente lo presentó una organización de repartidores que se llama Ni un repartidor menos, aunque pues a ellos no les afectaba directamente, ya que este impuesto lo tenían que pagar precisamente las empresas o las apps, no los usuarios, que en este caso serían los repartidores. Y ahora viene la regulación laboral. Los intentos de regulación laboral en México empezaron desde el 2019 con la iniciativa de reforma que presentaron los senadores del PT, aquel entonces. Luego en 2020 Xochitl Gálvez, la candidata a presidenta, también presentó otra iniciativa de reforma. En 2021 un legislador del PRI también hizo lo respectivo. Luego un legislador y una legisladora del PRD. Y finalmente, en 2021 y 2022, dos legisladoras de Morena también presentaron iniciativas para regular el trabajo. Lo que tenían en común estas iniciativas es que proponían una nueva figura legal de trabajo, de trabajador en plataformas digitales. Asimismo, proponían catalogar a las aplicaciones como empleadores, como empresas que tenían relaciones laborales con sus trabajadores, establecer las condiciones de trabajo en un contrato escrito, proteger los derechos laborales y pagar salarios. Eso tenían como todas las iniciativas. Sin embargo, estas tres, las presentadas por los senadores y por el PT, el PRI y el PAN, tenían otros requerimientos adicionales o proponían otras características, que la normatividad también tuviera otras características adicionales, como la posibilidad de pactar el salario por viaje, entrega, obra, encargo o tiempo, el derecho a la desconexión digital, la reducción de condiciones en jornadas superiores a las 8 horas, y la creación de una norma oficial mexicana que establezca parámetros de funcionamiento del algoritmo para evitar discriminación o sesgo. Evidentemente, las plataformas, particularmente Uber, no se quedó eh, quieta ante la posibilidad inminente de que se regulara el trabajo en plataformas en México. Había 7 iniciativas sobre la mesa, entonces Uber empezó a hacer lo propio primeramente con la contratación de consultoras o encuestadoras que preguntaron acerca del interés de los conductores y repartidores por regular el trabajo en el que están ellos participando. Los resultados de esta consultora fue que el 85% de los socios conductores y repartidores preferían ser trabajadores independientes, es decir, no regulados, que el 90% de los socios preferían la flexibilidad que les brindaban las aplicaciones por encima de otros beneficios, es decir, preferían esa flexibilidad a tener, por ejemplo, derechos laborales como seguridad social, vacaciones, etcétera, etcétera. Y el 83% de los socios, según el estudio de la consultora, utiliza las apps a tiempo parcial o de manera ocasional, es decir, que no las tienen como un trabajo, no las tienen como un trabajo de planta. Esta información, pues obviamente a las plataformas le convenía darla a conocer a la opinión pública. Ahí se difundió en muchos medios de comunicación importantes, medios especializados en economía, como el Financiero, Forbes, etcétera, etcétera, altos niveles. Otra de las estrategias para de batalla que dio Uber ante
La regulación inminente fue también asociarse o sumarse a, a la organización esta que ya les había comentado que se llama Ni un repartidor menos. Esa asociación desde entonces empezó una pelea mediática con otra organización también de repartidores y conductores que se llama la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Estos, ni un repartidor menos, quería una regulación laxa que conservara la flexibilidad y en tanto que la Unión Nacional de Trabajadores quería una regulación total. Es decir, que los trabajadores de plataformas sean reconocidos como trabajadores de trabajos tradicionales o clásicos con todos los derechos que otorga la Ley Federal del Trabajo. Ni un repartidor menos para hacer eh, estas campañas mediáticas se unieron o las hicieron con el soporte o apoyo de plataformas como Didi, Rappi y Uber, como pueden ver aquí abajo de este documento, y su campaña la emprendieron mediante lo que ellos llamaron el decálogo de la regulación posible. Ellos insistían en que no querían que las plataformas se fueran del país, que sí querían regulación, pero que esa regulación no fuera tan extrema, que no fuera la regulación de un trabajo tradicional. Por ejemplo, exigían trato digno y no discriminación, prevención y atención de casos de violencia de género que sufren mucho las repartidoras, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde por la densidad poblacional hay más repartidoras que en estados como Zacatecas. También pedían el acceso a la protección social, pagos dignos, flexibilidad, la flexibilidad que les menciono, es decir, libertad de horarios, multiconexiones, que pueden estar conectados a varias plataformas y libertad de conexión geográfica. Transparencia, seguridad vial, porque precisamente en ciudades grandes, como la capital del país, Guadalajara, Monterrey, los repartidores pues sufren muchísimo. Ahí ya hace falta una cuestión también de regulación o de protocolos de cuidado vial. Y por otro lado, la Unión de Trabajadores por Aplicación, ellos propusieron lo que se llamó el manifiesto de piso mínimo. Ellos en esta propuesta mediática también que hicieron y difundieron para contrarrestar la de repartidor menos, daban a conocer que los conductores y los repartidores desean ser regulados como trabajadores normales, con todas las eh, prestaciones que otorga la ley del trabajo y pues obviamente también horarios, salarios, etcétera, etcétera. A ellos no les importaba o no estaban de acuerdo tanto en la flexibilidad que sí requería, sí, en la que hacían énfasis la otra organización. Y la última parte de la batalla mediática que dio Uber y otras plataformas ya también se le unieron a Uber fue a mediados del año pasado, ya ante la inminente triunfo de la actual presidenta y su intención de regular las plataformas. Uber volvió a contratar otra consultora, otra encuestadora que se llama Buendía y Márquez para que volviera a hacer el mismo tipo de sondeos que había hecho 2 años atrás. Este sondeo arrojó supuestamente que el 95% de los conductores y repartidores valora mucho la independencia y la flexibilidad que se tiene para generar ganancias en las plataformas. Asimismo, identificaron que 6 de cada 10 socios son conductores o repartidores ocasionales, es decir, que trabajan menos de 20 horas por semana, y que si los socios tuvieran que convertirse en empleados, el 60% ya no usaría las plataformas digitales para generar ingresos. Obviamente, en esta ocasión, pues le volvieron a dar vuelo mediáticamente a estos resultados con el objetivo de desincentivar cualquier regulación laboral que pudiera presentar en el futuro.
No obstante, como lo había prometido la actual presidenta en su campaña, al llegar precisamente un mes después de su llegada al poder, presentó una iniciativa para regular el trabajo en plataforma. Esta iniciativa es un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo, en el título sexto de Trabajos Especiales. En este nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo se propone, sí, el trabajo flexible y discontinuo. ¿Esto qué significa? Significa que la relación laboral existirá de cuando se acepte el servicio a cuando se concluye. Es decir, un repartidor o un conductor solo tendrá relación laboral con una plataforma desde el momento en que acepta un pedido o un viaje hasta el momento en que deja a esa persona o deja ese pedido. También la persona decidirá cuánto tiempo le dedicará a la plataforma. Es decir, no propone horarios estrictos para la labor en las plataformas, sino que se deja a la elección de las personas trabajadoras el tiempo que quieran laborar para la plataforma. El salario tampoco va a ser por quincenas o tampoco va a ser el salario de un trabajo tradicional o clásico, sino que se fijará por tarea, servicio, obra o trabajo realizado, en este caso, pues servicios, sean de traslado o de entrega. Además, de ese salario deberá contemplar el proporcional de día de descanso, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Actualmente, pues, una de las grandes quejas de los partidores y conductores es lo poquísimo que les queda del pago, después del pago de impuestos y de las comisiones que le pagan a las plataformas. Entonces ahora se tendrá que recalcular y hacerle pagos a los trabajadores con estas nuevas características. Otra nueva disposición de esta reforma es el establecimiento de contratos. Estos contratos podrán ser individuales o colectivos. Además, tendrán que ser avalados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Actualmente no existen contratos de trabajo, solo existen contratos de adhesión de términos y condiciones. Es decir, no están registrados ante ninguna institución. Las plataformas los pueden cambiar de un ratito a otro y pueden estipular ahí las condiciones y términos que a ellos les convenga sin ningún problema. Además, se establece que las plataformas deberán pagar utilidades a trabajadores, a conductores y repartidores. Las podrán obtener las personas que hayan trabajado mínimo 288 horas al año. Hicieron el cálculo por ahí, de acuerdo en relación con los trabajos tradicionales. En un trabajo tradicional, según la ley del trabajo, una persona puede es acreedor a utilidades cuando trabajó 2 meses en esta empresa. Entonces ahí más o menos hicieron un cálculo similar. ¿Qué más propone la reforma? La gestión del trabajo. Esto significa que la asignación de tareas, servicios, obras o trabajos deberán ser transparentes y conocidas por las personas trabajadoras. Actualmente no lo son. Los repartidores y conductores a veces no les asignan viajes, no les asignan entregas y desconocen las razones. Ahora todo esto tendrá que ser totalmente transparente, además de que se elaborará un documento denominado Política de Gestión Algorítmica para saber precisamente cómo funcionan esos algoritmos que asignan, por ejemplo, los viajes, las entregas, etcétera, etcétera, con total opacidad. Otra disposición es la atención al trabajador. Otra grande queja es que cuando tienen problemas no pueden comunicarse jamás con personas. Les responden algoritmos, les responden bots. Ahora la ley establece que las aplicaciones deberán contratar un equipo de personas que dé atención a los trabajadores. Las modalidades de contratación, ¿cómo queda? Queda una modalidad de trabajadores subordinados, quienes al fin
y estos serán quienes al fin de mes hayan devengado lo correspondiente a un salario mínimo. Y otra modalidad será los trabajadores autónomos, quien a fin de mes no hayan devengado lo correspondiente a un salario mínimo. A seguridad social serán acreedores los dos. Sin embargo, eh, los que hayan devengado más de un salario al mes serán acreedores permanentemente, como lo es toda persona asalariada, perdón, mientras que los autónomos solo serán acreedores al IMSS durante el tiempo efectivo de trabajo, es el que les mencionaba anteriormente. Ellos los atenderá el IMSS solo cuando hayan sufrido una enfermedad o hayan sufrido un accidente en ese tiempo que estuvieron realizando algún servicio para la plataforma. Y finalmente, otras disposiciones son la desconexión. Se establecen causales para la desconexión, porque actualmente las plataformas pueden desconectar a los trabajadores sin ninguna explicación y sin causales establecidas para tal efecto. En la iniciativa se establecen causales como presentar documentación falsa, poner en peligro la seguridad del usuario, incurrir en actos de violencia, acoso, discriminación, etcétera, y se establece que también se deberá notificar con 3 días de anticipación a un trabajador de plataformas cuando se le vaya a desconectar. Los despidos. Los despidos también se estipulan que los trabajadores tendrán derechos a reinstalaciones cuando sean desconectados por situaciones que tuvieron que ver con organizarse en sindicatos o este tipo de cuestiones, y que cuando se les despida sin causa justificada o de manera injustificada tendrán derecho a una indemnización tradicional, de trabajo tradicional. Es decir, creo que son 3 meses de salario y 20 días por cada trabajo. Y bien, pues la novedad es que el día de hoy, justo el día de hoy, martes 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la reforma en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pasa a la Cámara de Senadores para su discusión y posible aprobación. Y sería todo. Me olvidó la diapositiva de agradecimiento. Les agradezco muchísimo su atención. No te preocupes, Elena. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Yo no te quise ni interrumpir, al contrario, de veras un placer escucharte. Y más de un tema que la verdad ahorita es de vital importancia, ¿no? Para los que nos encargamos o queremos entender estas nuevas dinámicas de trabajo, de estas dinámicas laborales generadas precisamente por las plataformas y la regulación del trabajo. Pasamos ahorita a la audiencia, a nuestros testigos aquí. Si alguien quisiera emitir alguna pregunta, algún comentario, quiere participar con nosotros. Ahorita el micrófono está abierto para el que quiera, sin ningún problema, no se eche bien, al contrario, creo que el tema da para mucha discusión. Entonces vamos a ver si alguien quiere animarse a dialogar con nosotros. Bueno, si no se animan, yo me animo también, para empezar un poco. Pero alguien quiere animarse, bueno, si no. Selene, yo antes, por si se animan ahorita, de todos modos, a ver si se animan. Pero, ¿cuál es? A mí lo que me preocupa es precisamente esto del fast track, lo que sería la rapidez con la que, ay, después si quieres, Gamaliel, más déjale un comentario, la rapidez con la que ya llega una reforma, a mí me hubiera gustado más que se discutiera, porque hay muchas cosas todavía que aclarar, muchas cosas pues, que ajustar. Creo que las plataformas no se tocan mucho. Creo que hay que seguir pugnando porque también se integren a esquemas fiscales en los cuales ellos también aporten, porque ya lo veíamos ahora que tuvimos la oportunidad de asistir a una sesión en el Congreso, nos lo manifestaron la gente de la Cámara de Restaurantes,
que pues ellos también, de verdad, están como un poco precarizados, ¿no? A mí me preocupa eso. Me gustaría saber tu opinión de que se haya aprobado tan rápidamente, tan fast track. Pero antes de que me respondas, si quieres, le dejamos a Gamaliel. Gamaliel, si gustas hacer tu pregunta para que nos comentes Selene. ¿Sí? Adelante, Gamaliel. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. Bueno, ¿sí Te me escuchan? escuchamos, Gama. Sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, yo tengo un poquillo de problemas con el internet. A ver si no, alcanza a escuchar un poquito. Yo te quisiera preguntar, nueva reforma, ¿qué papel juega el Centro de Conciliación y Arbitraje? Porque, según entiendo, ya se están resolviendo más rápido los conflictos laborales. Es decir, si realmente se están resolviendo más rápidos y cómo juega ahí la mediación. Y otra pregunta, en cuanto a los recursos legales, no, esta reforma no se puede caer en un exceso, digamos, de recursos legales para impedir que, no sé, que el patrón o el sindicato emprendan algunas acciones, es decir, no da la posibilidad de que haya un exceso de esto. Espero se me haya escuchado. Dígame, eh, Armis, ¿te respondo también así o no? Hágame. Bueno, Sí, Selene, si gustas responder. contigo. Pues sí, a mí también me sorprendió la pronta con la que se aprobó la reforma, apenas ayer se dictaminaron las elecciones y apenas la semana pasada fue presentada ante el Congreso. Y coincido, igual que tú, yo creo que las plataformas siguen muy intocadas, creo que tiene vacíos en la iniciativa. Eh, a mí me causa duda, precisamente, ahora esos impuestos que actualmente están pagando los repartidores y los conductores, entiendo que ya deberían de ser responsabilidad de la plataforma, sobre todo el ICR. Entonces ahí no se estipula nada de eso, pero creo que sí le está preocupando a Uber porque la única reacción que tuvo Uber ahora de que llegó la iniciativa al Congreso fue decir que tenían un aumento del cobro de ISR. Eso lo temen porque temen que se les vaya a imponer a ellos como debe de ser, pero pues al fin de cuentas habría que ver esos aspectos, cómo van a quedar. No sé si vaya a haber algún tipo de normatividad secundaria o no sé, para que contemplen esos vacíos que están quedando. Y también falta que se discuta en la Cámara de Senadores. Es posible que allá sí exista un debate más amplio, más profundo respecto precisamente a este tipo de situaciones. Habría que ver. Pero quién sabe, porque aquí en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad, fueron 461 diputados los que la votaron a favor, entonces pues parecería que está todo planchado para que también en la Cámara de Senadores pase, pero pues yo creo que irán saliendo muchas cosas ahí conforme se inicie, conforme entre en vigor. Con la velocidad que lleva, pues yo creo que vamos a entrar el año ya con la reforma aplicándose. Habría que ver, vamos a ver los resultados. Creo que en el primer trimestre del año ya vamos a ver cómo va a funcionar esa reforma. Y sobre lo que dice Gama, pues al parecer Gama, las autoridades laborales van a tener precisamente aquí intervención normal, como en las relaciones de trabajo clásicas o tradicionales, dado que los contratos se van a tener que registrar, dado que se va a tener que vigilar el cuidado y la protección de esos derechos que se están otorgando. Entonces, pues no sabría decirte qué papeles están a jugar, pero yo entiendo que va a ser el natural que se tiene por todas las relaciones laborales
México, pero habría que ver, no creo que vaya a haber una institución diferente, no se establece tampoco que vaya a haber digamos, una nueva junta o eh, un nuevo tribunal que vaya a regular ese tipo de plataformas, hasta donde alcance a leerla. Todo va a ser con las instituciones que ya existen para la regulación de trabajos tradicionales. Al fin de cuentas es la misma ley del trabajo, no se está haciendo otra nueva, solo se está agregando un capítulo a un título de esta ley ya existe. Y tu segunda pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Fue Gama, ¿estarás por ahí? No sé, es que decía que tenía problemas con su audio. sí, Bueno, no mientras... alcancé a oír bien la segunda No, no, pregunta. bueno, creo que hablaba algo sobre los tribunales que creo que se respondió. Bueno, a ver si ahorita nos la puede comentar o escribir en el chat también. De hecho, tenemos unos comentarios en el chat. El primero de Diana López. Felicidades, Elene. Muy buena presentación. Hiciste una radiografía muy precisa de esta reforma. Coincido con ella, de verdad. Y de David Pérez Ahumada, te pregunta, Selene, parece una tercerización de la economía más aguda. ¿Qué opinión tienes de ello? Y bueno, ahorita a ver si también Gama se anima a escribirnos o a preguntarnos. David, David, me pregunta sobre la terciarización. Bueno, me parece interesante tu opinión. Sin duda, yo creo que va a haber huecos, huecos que quedan sin cubrir. Mi apreciación es que en un primer momento tiene ciertas garantías. Me gustaría saber por qué opinas que sería una terciarización habilitada. Me parece muy destacado, pero yo creo que sí, sí, de entrada sí tiene algunos beneficios. Por ejemplo, la seguridad social. Por el trabajo que he estado realizando yo he trabajado particularmente con conductoras y conductores. Para muchos es una gran preocupación la seguridad social, cotizar para su jubilación. Entonces, en un primer momento eso pareciera importante. Otra cosa, no sé, podría ser el pago eh, de prestaciones como salario, que pues te van a tener que recalcular ahí en el pago de los viajes. No sé qué tan fácil vaya a ser eso, es complicado y en el fondo de las cosas, eh, a mí me preocupa sí un posible vacío, pero también me preocupa de dónde las plataformas no creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados. Ellas no van a querer tocar sus ganancias y lo que van a tener que pagar es mucho. Entonces, o de plano se van a ir del país, que lo veo difícil, sobre todo con plataformas como Uber, Didi, Rappi, que tienen monopolio en México. Entonces no se me hace tan sencillo que se vayan, pero lo que sí se me hace más viable es que vayan a subir sus precios. Entonces yo creo que ahí el consumidor final va a ser el más afectado, hay que ver cómo va a funcionar eso, pero me gustaría escuchar tu opinión porque crees que va a ser. Yo honestamente no lo veo en un primer momento, te, te lo manifiesto, pero pudiera ser, o sea, tampoco le apuesto eh, todo a la reforma, pero mi deseo sería que funcione, si no en un 100%, pues en un porcentaje para los afectados. Ok, bueno, pues ahí David, no sé si quieras manifestar o escribir algo más. Creo que sería muy importante. Aquí estamos dialogando, es un diálogo, aunque sí académico, pues bueno, vale la pena decir que en confianza de un tema, pues que aunque ya tiene un poco de tiempo dentro de la academia y del ámbito político, pero todavía hay mucho, mucho por hacer, porque si algo también mencionábamos, Elene, no me dejarás mentir, es la falta de datos. Hay muchos vacíos de información, las plataformas son súper cerradas con su información, con sus datos. De ahí que estamos partiendo a generar
nuestros indicadores a través de investigaciones. Entonces, pues bueno, creo que ponía ahí un aplausito, David. Pérez, no sé si quieras profundizar o nada más Ah, el aplauso. no, bueno, más bien sí era como levantar la mano, me equivoqué. Bueno, pues también es el aplauso, ¿no? Ok, Apoyando. gracias. No, un Ok. placer. Pues sí, está bien. De hecho, apenas iba a escribir, pero mejor lo hablamos. Sí, esto de las plataformas, pues sí es algo nuevo. Parece que es una nueva forma donde, pues, permea ciertas tipos formas de capitales de otra manera, que ya están, bueno, se usan a partir de estas nuevas tecnologías que son los nuevos motores de desarrollo. Y, y por otra parte, bueno, lo que quería comentar es que únicamente ahí lo que pasan en estas plataformas es que unen al dueño de los medios de producción con el demandante. O sea, son unos intermediarios, las plataformas, que bueno, que en cierta forma pues sí, se apoderan de las ganancias y lo que dijeron que no tienen las prestaciones, que pudiera tener un trabajo más formalizado, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, en algunas ocasiones yo creo hasta se excluyen de lo que pase, ¿no? Eso, bueno, y se repite en varias cosas, en los Airbnb y todo eso, simplemente conectan a la producción quien tiene los medios de producción con el demandante, pero si pasan yo creo algunos daños y eso también es otra problemática que viene y se envuelve detrás de ello, que quizás estas tampoco pues, o sea, las plataformas creo, lo dudo que solventen si llega a haber dichas problemáticas, ¿no? Entonces también por eso se vuelve necesario, sí, o sea, que las leyes lo regulen y que haya algunas observaciones, yo creo, más directas y enfocadas en este tipo de nuevos instrumentos, ¿no? Y bueno, más que nada es eso, es cuanto. Gracias, David. Selene, Placer. no sé si quieras decirle algo a mi estimado David al respecto. Gracias, David. Muy interesante tu observación. Efectivamente, la naturaleza de la relación capital-trabajo que tienen las plataformas con los trabajadores no cambia nada. O si cambia, queda súper ambiguo. Es decir, los trabajadores van a seguir aportando los medios de producción para el trabajo, llámese auto, llámese bicicleta, llámese mochila, llámese casco, porque ha estado donde dice lo que vi en la iniciativa de ley, que ya está en proceso de aprobación, no queda o no se especifica que las plataformas vayan a tener que aportar los bienes de capital para realizar el trabajo, como se realiza en los trabajos clásicos. Entonces ahí eso sigue sin cambio alguno. No es una ley profunda, no, 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 no le da a los trabajadores todos los derechos, como sí se ha hecho en otros países, como Reino Unido o Países Bajos, donde sí fueron reconocidos completamente como trabajadores, al menos con todos sus derechos. Hasta donde sé, tampoco, no tengo claro si allá sí se les aporta el automóvil o la moto, pero según yo no. Lo único que se les da son prestaciones, pero no, o sea, el capital va a seguir explotando a los trabajadores. El solo hecho de que sean los conductores, sean los repartidores los que tienen que aportar sus materiales de trabajo, pues difícilmente dos o tres derechos se los van a compensar, ¿no? Entonces, pues, seguimos en la misma dinámica del capital, pues depredador. Se regula o se va a regular por encimita, pero insisto, yo creo que es un buen inicio. Aparentemente hay vacíos como el que te comento, que no queda claro si las plataformas ya les vayan a aportar algún material de trabajo. Si se estipula, algo se estipula por ahí, pero queda súper ambiguo, de modo que las plataformas fácilmente pueden evadir la disposición y no entregar absolutamente nada porque no se. Entonces, pues sí, lamentablemente estamos en una etapa del capitalismo ahora digital, que sí, yo creo que ahí sí, es muy
interesante tu comentario, y agudiza más. Si no es la terciarización, sí es la precariedad, y la terciarización también es importante en este asunto, porque cabe destacar que mucha gente renta sus vehículos, renta las motos. Entonces, ¿para quién van a ser los beneficios? ¿Para el dueño de los vehículos que los renta o para el dueño de las, o para quien los alquila, es decir, para el conductor? Yo ahí también como que no aclararon eso, entonces pues también habría que ver cómo funciona. Bueno, en el chat hay dos comentarios. Bueno, Gama dice, sí, creo que sí se respondió, perdón, problemitas con el internet. Y bueno, pues dice un poquito saliendo del tema, ¿qué opinas de la posición de Pedro Aces con respecto a la resistencia a la reforma de 40 horas? No sé si está bien. Bueno, no hay un lobby empresarial con senadores como él. Me imagino que se refiere a alguien que manifestó por ahí algún punto de vista. Sí, pues es que la verdad la reforma de 40 horas está complicada. Y David dice, hasta ahora en las tiendas departamentales te ponen a realizar la función de cajero. Es algo similar. Bueno, no sé si quieres responder, Selene. Ah, ok, claro, aquí estamos hablando de la economía digital y de y de política, ¿no? O sea, yo soy politóloga, entonces a mí me da en mano política. Sí. No, pues, ¿qué te puedo decir? Pedro Aces y su íntimo amigo Monreal, pues han estado insistentes en que no se apruebe la reforma de 40 horas. Pues obviamente ahí sí existe un lobby empresarial impresionante, la Cámara Minera, la Farmex, etcétera, esos están unidas fuertemente para que esa reforma no se apruebe, no les conviene. Sería pues un día menos de trabajo por el mismo salario. Habría que ver, es algo que está viviendo el pasado y el actual gobierno de izquierda. Eh, Eso es importante, pues pudiera pensarse que vamos de conquistas en conquistas, ¿no? Por lo pronto, pues el salario mínimo ha subido, ha habido otras concesiones para los trabajadores, se hizo la reforma de sindicatos, muy importante, que su tema, ¿no? O tiene un vínculo importante con el tema, la reforma sindical del 2019, eso no sé cómo esté favoreciendo a los trabajadores, pero no, es terrible. Y sobre lo que comentaba ahorita que también de las cajas que tiene que ver con lo que dice David, pues sí, es la precariedad, ¿no? La precariedad y ahora la eliminación de puestos de trabajo. Yo en lo particular, cuando voy a los supermercados, no pago caja. Pero si haya un empleado en una caja, yo voy a recibir con el empleado y evitar que la tecnología nos deje sin más puestos de trabajo. Pequeña lucha, donde se puede. Ok, bueno. ¿Alguien más que quiere emitir otro comentario por ahí? De Alma Tapia, felicidades, Selene. Suena muy interesante tu investigación. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo debería ser la regulación adecuada? ¿Qué debería contener la ley ideal? Ah, muy buena pregunta. De Alma, pues, no sé, una regulación ideal debería empezar precisamente porque se constituyeran como empresas de transporte tradicional. Es decir, que las aplicaciones tuvieran sus propios carros y contrataran a los conductores o a los repartidores sus propios carros y contrataran a los repartidores y conductores con todas las. No, no está fácil que pase. En esta época de capitalismo digital, ya todo está avanzando hacia una hacia un escenario en el que los capitalistas o los dueños del dinero o los patrones tengan que gastar menos en los empleados. Entonces, pues es, es complicado, es imposible, diría yo, que existiera una ley ideal, porque pues también México no va a ser completamente
categórico en establecer una ley como me gustaría, o como a mí me gustaría, más bien como la mención, como lo que menciono, porque pues las plataformas y ese tipo de trabajos digitales, por muy precarios que sean, le han quitado un poco de peso al gobierno sobre el profundo desempleo que existe en países como este. Entonces, van a tener ahí que llegar a algunos acuerdos, como al parecer lo están llegando para establecer este tipo de reformas, que no son las ideales, pero pues, ahí vamos, algo es algo. Sí, de efecto ya lo habíamos comentado también, no sé si te acuerdas, Elena, de que efectivamente por muchos años las políticas de empleo de México pues no han funcionado y llegan estas plataformas y con precariedad y demás y dan empleo a miles de trabajadores. Yo sé, ni un repartidor menos alega que son más, son Sí, yo creo que millones. sí son más, Sí, sí, yo también, pero los sí, he números visto yo. son impresionantes. Y efectivamente lo que mencionabas, Uber se va a resistir, la ley Uber, creo que se llama así, ¿verdad? La ley Uber se va a resistir porque la tendencia es que se va a convertir en el empleador, si sigue así, se va a convertir en el empleador global más grande al nivel de la Coca-Cola, por ahí mencionaban, y al nivel de Walmart, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, bueno, si alguien más que quiera hacer una pregunta, si no, Selene, te dejamos con reflexiones finales y pues con la despedida, pero de veras, gracias por todo esto, pero ahorita te doy unas palabras, pero si quieres despedirte. No, pues no lo quiero agradecer mucho a esta pequeña charla. Parecen temas alejados de nosotros, pero yo creo que todos hemos pedido algo a través de aplicaciones o hemos tomado un Uber, entonces pues no está de más conocer la de realidad de esas personas y conocer la situación conocer la realidad laboral de estas nuevas modalidades de empleo que está trayendo el desarrollo. Ujú, sí. Y de hecho hasta yo quiero ser ya repartidora, la verdad, en mis tiempos libres, en mis horas de no trabajo, en mis horas de libres, ¿por qué no? Agarrar una moto, un taxi. Y yo creo que la verdad, muchos lo han pensado. Bueno, Sí, Selene, pues sí, o sea, todos lo hemos pensado, yo lo he pensado, ¿eh? ¿Por qué no hacerme Uber, taxi? ¿Por qué no? sí, como mencionaba, o sea, es una opción para mucha gente y de La ingreso para, flexibilidad. para otros. Ujú. Ah, Sí, dice Diana Armis, la vida no te da para eso. Gracias, no nos da para eso, en plural, pero, pero bueno. Selene, pues muchas gracias. Ojalá no sea la última vez que tengamos la oportunidad de escucharte. Siempre bien precisa, siempre muy coherente con todo lo que nos comentas. Y pues no me queda más que agradecerte y pues seguimos. Ah, dice Diana, el tiempo de mujeres nos consume. El tiempo de trabajo de cuidado nos consume, efectivamente, que también es otra parte. Hay muchas líneas de investigación desde el trabajo de plataformas, desde la plataformización del trabajo. Y como te digo, espero que no sea la última vez que te escuchemos, al contrario, que sean más foros como estos en donde haya más participación. Ojalá el que siga lo podamos hacer en vivo. Y pues bueno, si ya no hay preguntas, Selene, pues muchas gracias. Y mi estimada doctora Mónica Chávez, pues nos despedimos de esta sesión para que se cierre, pero siempre con el agradecimiento a nuestros alumnos y a nuestros colaboradores postdoc que enriquecen el trabajo de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos y como les digo, esperamos vernos mucho más seguido con más sobre este tema. Gracias a todos y nos estaremos viendo. Besos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. gracias, Moni, que está escondida, pero es el ángel detrás de todo esto. Es la que dirige. ¿Cómo se llama? La mano que mece la cuna, ¿cómo se diría? Sí, totalmente. Totalmente. Gracias, Es doctora quien Mónica. está siempre La, apoyándonos. la Muchas mano gracias, doctora invisible, Chávez. Ándale, la la mano invisible del mano capitán. Ah, no, invisible. ¿verdad? Y Adam Moni, pues Smith, muchas gracias. Bueno, Moni Smith. Money exacto. Smith. Moni Smith. Exacto. Money Smith. Bye, Moni gracias. Smith.